correspondientes a estos países se van a desplazar, digamos, en forma marcada hacia la derecha. Ese es el planteo que quiere hacer. I will speak one slide. So, the energy is very important for our new future, especially the developing countries. Now the demand. So this is our calculation. The vertical line is population, and horizontal line is population, and the vertical line is carbon dioxide emission per capita. So it means the United States now emit around 20 to 0 tons per year per capita, and the other developed countries, Russia, Japan, Europe, now around 10 tons carbon dioxide per capita. Bien, aquí vamos a tratar de explicar el concepto de lo que es el nivel de emisiones de dióxido de carbono en base a la población por países. En esta gráfica, el eje horizontal indica población de cada país y en eje vertical es el volumen de dióxido de carbono emitido por habitante. La barra violeta a izquierda simboliza Estados Unidos con un valor pico de alrededor de 20 toneladas por persona, y las tres subsiguientes son sucesivamente Rusia, Japón y tres países de Europa, es Alemania, Francia e Inglaterra, con aproximadamente valores del orden de los 10 toneladas por persona. Y más hacia la derecha, algunos de los países que están, digamos, en vía de desarrollo, simbolizando aquí China e India. So it means if India and China have lots of cars and lots of electric equipment, in such a case, the orange one is a very huge emission when around 26 billion tons per year. It means, it might be double. Double means we need two planets. Si usted observa entonces los dos rectángulos naranja de la derecha, esto es China e India con la situación actual. Si esto, digamos, en un futuro cercano pudiera expandirse o aumentar drásticamente la cantidad de emisiones de dióxido de carbono, cosa que sí podría ocurrir por la gran cantidad de equipamiento que están consumiendo, ¿no es cierto?, combustible con sus sucesivas emisiones, también numerosos automotores y vehículos. Esto significaría que estos rectángulos en naranja se expandirían al nivel del amarillo, y esto traducido a volúmenes de dióxido de carbono llevaría a que fueran aproximadamente de 25.000 a 26.000 millones de toneladas de dióxido de carbono por año, equivaldría prácticamente a los valores de actuales emisiones a nivel mundial. And so the petroleum is very limited in all the world. So this is just a snapshot where I was at the guest house of Burgan oil field. I just have a photo because escorted a person is very beautiful, and I have some snapshot. Bien, la temática del petróleo es sumamente importante. Esta fotografía es la casa especialmente para huéspedes de la planta petrolífera de Burgan. Bueno, fui acompañado por una bonita señorita haciendo la presentación aquí de estas instalaciones. So, and of course, some of you that know that Burgan is the second largest oil field in the world. The first is Gawar in Saudi Arabia. So, but I was very surprised at these conferences. Almost of the petroleum engineer whispering the Burgans already peaked out. Bien, la planta del yacimiento de Burgan es el número 2, yacimiento número 2 en tamaño a nivel mundial. Kawar en Arabia Saudita es la número 1. Bueno, tuve oportunidad de visitar estas instalaciones, la número 2. Y de acuerdo a los expertos que estaban a mi alrededor, digamos, haciendo comentarios sotto voce, comentaban que ya, digamos, la disponibilidad de petróleo en estos yacimientos ya ha superado el pico, digamos, a lo largo de la curva histórica, de tal manera que ya en este momento estaba en la zona, digamos, decreciente de la curva de la vida útil de estos yacimientos. So this is very good that materials presented by Mr. J. Schlesinger as a UN senator
in 2005, the former United States Defense Secretary. So, Esta curva es muy interesante, ha sido presentado por el secretario de Defensa de los Estados Unidos, James Schlesinger, en una sesión hecha en el Senado en el año 2005. The red one is past discoveries on the oil field. So there are lots of discoveries among the seas of the World War II around 1940 to the 1960s. But recently, not so many, the very limited oil reservoir could be discovered. Las curvas, digamos las barras rojas verticales indican volúmenes de yacimientos confirmados de pozos descubiertos. Esto en total de yacimientos, así que año a año indicarían los volúmenes de yacimientos confirmados. Como podrán ver aquí, entonces ya en los años más recientes, o sea, se inicia alrededor de los años posguerra, alrededor del 45, 50, un gran pico, y ya en los años más recientes estas barras verticales están en orden decreciente. Esto significa que no se están encontrando suficiente o en gran cantidad, digamos así, de yacimientos nuevos. Este es el significado. So it means black wine is production, and now the growing gap. So the oil reserves, oil reserve discoveries, and real productions. La curva en color negro indica el consumo de, del petróleo, de tal manera que se puede ver ahora, digamos, en el eje de alrededor del año 2005 aproximadamente, esa llavecita indicando el growing gap. Esto es el concepto importante, o sea, la diferencia que hay entre los volúmenes de yacimientos encontrados versus los consumos. Este es el concepto que había mencionado entonces este funcionario. Okay, so I'm sorry that one slide skipped. So, but fortunately, you have means Uruguay or Argentina have a very so huge shale gas potentials. This is United States energy information units reports. The brown one is the potentially on oil shale gas fields. It means big that's the potential in Canada, United States, and in Brazil, and in Uruguay, and Argentina. Sin embargo, afortunadamente aquí para Uruguay y para la región se están haciendo descubrimiento de nuevos tipos de yacimientos, que esto es el shale gas, el gas no convencional, y aquí está marcado en marrón las zonas donde se han confirmado los altos potenciales de yacimiento de este tipo nuevo de recurso. Aquí en el caso de Uruguay, muy cerca, Brasil también, y como así también en el caso de la Argentina. Este tipo de recursos también han sido encontrados en grandes volúmenes también en Estados Unidos y otros países. Now I made that into the energy policy in Japan. Vamos ahora a pasar entonces a las políticas energéticas de Japón. So this is past our energy policies. Before the Fukushima, the nuclear disasters did occur, there are the two key issues: energy supplies, stable energy supply, including petroleum, and climate change, global warming, blue one. Hay dos conceptos fundamentales entonces en la política energética de Japón. Esto es lo que está marcado en celeste. Por un lado, el concepto de lo que es la provisión de energía, y segundo, lo que es la temática de cambio climático. There are the only three pillars countermeasured towards the energy supply and climate changes: new energy, energy efficiency, and the nuclears. De parte de la provisión de energía, entonces, para poder, digamos, cubrir esto, hay solamente tres columnas principales: los nuevos tipos de energía, la eficiencia energética o ahorro energético, y por otro lado, la energía nuclear. So that is electric vehicles, which was that I'm some steering committee chairs to expand the electric power supply stations.
Este automotor es una fotografía de uno de los prototipos que hemos desarrollado en Japón, que son autos ecológicos, de la cual he tenido el honor de ser parte integrante del comité ejecutivo para este programa. And we have the basic energy plan, but would you please refer the some brochure already distributed toward you? Vamos a ver algunos conceptos básicos con respecto a los planes de energéticos. Ustedes tienen en sus manos allí un pequeño paper, pueden ver allí más en detalle. Because previous that's a basic national plan is nuclear electricity depends on from the 26% to the 53%, it's a double, and the renewable energies from the 90% to the 20%. Entonces, básicamente vamos a ver la comparación entre lo que es en el pasado, el año 2007, como dato de referencia, y cuál sería el plan futuro. Desde el punto de vista de la provisión de energía nuclear, en el año 2007 teníamos un 26%, y esto, digamos, se plantea como target para el futuro elevarlo al 53%. Por otro lado, la parte de energías renovables, en la parte eléctrica, 2007, 9%, y esto llevarlo al 20%. And we have a lot of that technology development, designating the, around 21 that's key technologies. Japón posee una serie de tecnologías referente a la parte energética. Bueno, no lo vamos a nombrar todo, pero en el orden de 21 tipos de tecnología y especialidades en los diferentes campos. So, but after the Fukushima's disaster, now I would like to reviewing the new best mixes. Entonces, it means there are 4 pillars. Luego entonces de Fukushima, digamos, Japón está haciendo un replanteo en cuanto a su estrategia del desarrollo energético. De las 3 pilares que habíamos hablado ahora, entonces se agrega una más. Esto es entonces el nuevo planteo de cómo va a ser la matriz energética, o bien lo que se ha dado en llamar cuál va a ser el new best mix, cuál va a ser la matriz energética ideal. So, because still we are now examining the energy saving and the new energy, nuclear, and addition to the clean fuels, natural gas, clean coal, and CCS means carbon dioxide capture and geological storages. Entonces, hablamos entonces de las 3 columnas principales, ahorro energético, nuevo tipo de energía, la nuclear, y una cuarta que sería los combustibles limpios. Esto estamos hablando de gas natural y carbón limpio, en ese sentido, y el CCS, que es una tecnología de secuestro de dióxido de carbono y de almacenamiento en lugares apropiados. Eso es la eliminación de dióxido de carbono. This is the concept of our new plan now under the discussions. Básicamente estos son los conceptos principales de las nuevas políticas energéticas en Japón que están actualmente en discusión y en debate por parte de las autoridades. Okay, change energy efficiency and savings. How to do it? Vamos a ver entonces ahora el ahorro energético y vamos a ver de qué manera se va a ejecutar este plan. This is some that's material by the IEA. It means how to reduce the carbon dioxide. But half of the such a volume, around 50, half of them should depend on the energy savings. Bien, aquí vamos a ver entonces cuáles son las perspectivas para la reducción de dióxido de carbono de aquí a futuro, y esto es un documento publicado por la Agencia Internacional de Energía. En conceptos en general podemos resumir que de aquí en el futuro para la reducción del dióxido de carbono va a centrarse, digamos, prácticamente el 50% de esta reducción va a estar centrado en los programas de ahorro energético. Followed by the renewable energies, around the 20%. And CCS. Y alrededor del 20% va a ser a través de nuevos tipos de energías limpias y también con la participación de los programas de secuestro y almacenamiento de dióxido de carbono. So, and Japan achieving the very excellent position on for the especially industry fields.
So the bottom is GDP is 1973 oil shocks year. Now the base 100. Now the 223 times so far the GDP, but industrial energy consumption is around the same. Vamos a ver rápidamente cuál es la situación en cuanto a Japón, el consumo de energía. En este momento, a través de la industria, digamos, en este campo está muy bien posicionado Japón. Esta gráfica intenta mostrar de esta forma. En la parte izquierda, el año 73 fue la época de primer crisis petrolera. Y vean en la parte inferior es el Producto Bruto Interno. Para un valor de 100 en el año 73, para el año 2003 ha crecido 2,23 veces, un gran incremento de Producto Bruto. Y paralelamente, en la parte superior, la parte industria, el consumo de energía pasó de 100 a no más de 100 y pico, o sea, 103. Ya no ha habido grandes variaciones. Esto significa que se han hecho drásticas medidas para disminuir el consumo energético, no obstante el crecimiento del PBI. I'm sorry, that one slide skip. That this is a detail of each industries. Vamos a saltear un slide. So and I read just only the one that's example in Japan, where some of that programs, the top run programs is under the energy standard law is for example there is a lot of cars, some kind of Toyota or the Mazda or the Nissan, etc. A, B, C, D is some that's normal that's energy consumption 10 kilometer per liter to the 116 kilometer per liter. So, but all that the cars should reach the top of the commercial goods. Commercial goods means standards. So, of course, there is some that a year for the to be achieved, 5 years or 7 or 8 years. Bien, vamos a ver un ejemplo concreto de cuáles son los programas que se realizan para lo que es la promoción de la conservación de la energía. Tomemos el caso de la industria automotriz. Aquí presentamos un caso de, por ejemplo, automotores comerciales con distintos niveles, digamos, de consumo energético. A, B, C, D, el mejor de todos con un consumo sumamente bajo de 16 kilómetros por litro. Otro de 14, 12, 10, etcétera, de tal manera que el primero se constituye el top runner, digamos el modelo por antonomasia del buen coche con muy bajo consumo. Entonces, a través de las distintas regulaciones que tiene Japón, se implementa y se obliga a los fabricantes de automotores a que luego de un cierto tiempo deben alcanzar esos valores de alta eficiencia en sus productos. Esta es una de las modalidades aplicadas. We could designate the 23 that's equipment, including the automobiles or air conditioner, etc. But all that engineers, almost of the engineer of the maker, are very expressed welcome and happy because some manager has no intention to invest the research and development, but according to the schemes, the very huge money, huge budget may be expected. Bien, entonces en este momento las autoridades japonesas implementan a través de sus medidas este tipo de obligaciones para alrededor de 23 productos y equipos con este esquema. Básicamente, digamos, por el lado de la producción, lo que tratan de evitar es evitar altos costos en investigación y desarrollo, obviamente que requieren para este tipo de desarrollo. Pero, digamos, las medidas llevan a obligar a que el fabricante tome, digamos, entonces como modelo, el modelo por excelencia y tratar de alcanzar esos parámetros. And I think that this is some that example of the eco town at Roppongi in the central Tokyo. It's a very wide development in the areas. So including the hotels and office buildings and some that the shopping complex, etc. But to be introduced the cogenerations facilities toward the regional energy supplies and did achieve the minus 20% energy consumption reductions.
Bien, este es otro ejemplo también de desarrollos de ahorro energético a nivel, podemos decir, local o regional. Este es un desarrollo urbanístico muy importante en pleno centro de Tokio, en el área denominada Roppongi, es una zona comercial muy concurrida, y allí se han, establecido un sistema de provisión de energía que va a proveer a todo un sistema allí de edificios, de oficinas comerciales, inclusive un shopping center, etcétera, y se ha instalado todo un sistema de cogeneración de alta eficiencia, de muy alta eficiencia. Se han logrado un ahorro energético del orden del 20%. This is there's a small project with Mexican, totally versus authorities, because Japan did export only the parts towards the Mexico cities, Mitsubishi Electric corporations, and to achieve the carbon dioxide emissions reduction. Este es un ejemplo de otro proyecto que hemos desarrollado a través de esta institución, NEDO, para México, hace unos años atrás, para alcanzar reducción de emisión de dióxido de carbono mediante la transformación del sistema de transporte urbano a coches eléctricos, buses eléctricos, trolleybus, en los cuales Japón se ha encargado de proveer el equipamiento eléctrico para ser montado en este tipo de vehículos a través de la empresa Mitsubishi. And I'd like to make attention that because the body of the bus were produced in Mexico, and only the Japan's companies could export only the parts, motor and some that's electric equipment. So it means technology transfer and some very huge fruit may be occurred in Mexico. It means a win-win situations. Bien, lo que quería puntualizar entonces en este proyecto, lo que se hizo es enviar desde Japón la parte de los equipos eléctricos principales para ser montado en estos autobuses, cuyos carrocería han sido de origen mexicano. De tal manera que esto ha sido un trabajo conjunto entre ambos países y esto ha dado muy buenos resultados, de tal manera que se constituye en un proyecto típicamente win-win para ambas partes. Okay, the lastly, the new and renewables. Bien, finalmente vamos a ver entonces los nuevos tipos de energía y las energías renovables. Up to now, the renewable energy is a little bit expensive comparing to the ordinary energy power generations. Would you please refer your booklet? Japanese government or the Japanese embassy distributed. Esta gráfica indica de alguna manera todavía los costos que implican los nuevos tipos de energía. PV es energía fotovoltaica, y podrán ver entonces que aún en estos días todavía este tipo de energía es algo, expensivo, caros. Pueden ver ustedes en los papers y en la documentación preparada expresamente por la gente de la Embajada de Japón. I'm a very opportunistic on the concerning the price. This is a trend of the years of the around the 10 years. Equipment price are reducing up to the 20% during the 10 years. Esta gráfica trata de mostrar entonces los costos unitarios de los distintos tipos de equipamiento de nuevas energías. Esto es la variación a lo largo del tiempo y podrán ver más o menos que en estos últimos 10 años la curva azul trata de mostrar esto, ha decrecido drásticamente, reduciéndose hasta un 20% aproximadamente. And so, addition to that, I'd like to point out that our Japanese project, some project in Japan. This is the eco town with PV and microgrid, some kind of microgrid. So, combined with the batteries. Bien, este es un ejemplo desarrollado en Japón. Esto es un barrio ecológico. Mediante la utilización de energía fotovoltaica se ha creado una micro red de energía. And finally, I'd like to point out the importance of biomass, because Uruguay is so big that agricultural countries, and the biomass is one of the best
for these countries. Otro tipo de energía que quiero puntualizar entonces es la biomasa, teniendo en cuenta especialmente su característica agropecuaria, aquí el caso de Uruguay, digamos, esto tiene una alta potencialidad aquí para este país. So this is only a few that's small that project in the north part of Japan's wind power and biomass gas supplies. And below is PV photovoltaic and wind mass combinations. Bien, estos también son algunos otros ejemplos de proyectos que nosotros hemos desarrollado en Japón. La parte superior es un proyecto combinado de energía eólica, y con generación de biogás. Y en la parte inferior también una combinación entre energía eólica y energía fotovoltaica. Son proyectos de tipo mixto. And this is some project in Okinawa Island. 3 ministries collaborations. It's very excellent that the seeds were discovered by the Ministry of Agriculture. Very big that sugarcane you will be able you can see, and followed by the NEDO, supported by Ministry of Economic Trade and Industries, the biofuel production plant, and now distributing by the Ministry of Environment. Este es otro caso también de proyectos desarrollados de biomasa en Okinawa. Esto es sumamente interesante, un proyecto, digamos, tripartito entre 3 ministerios. El Ministerio de Agricultura, el Ministerio del MITI, sería de Comercio e Industria, y el Ministerio de Medio Ambiente. El Ministerio de Agricultura se ha encargado de hacer distintos estudios para desarrollar genéticamente un nuevo tipo de caña de azúcar con alto potencial de biomasa. Esto posteriormente, una vez completado, lo ha tomado el Ministerio de Industria para crear la planta generadora de energía por biomasa, y finalmente la distribución está encargada el Ministerio de Medio Ambiente. And I think that this is some that's challenging in Thailand. Yeah, where agricultural waste and the palm that oils empty pouch, now they're using for the coal burning. Power stations. Este también es otro proyecto desarrollado por nosotros en Tailandia para biomasa, utilizando los restos de vegetales del aceite de palma, que son directamente combustionados en calderas especiales para la generación de energía. So, and I'm sorry that this is IT exposition, but I must skip. And finally, I'd like to just introduce a few slide on the vegetable factories that supplying the carbon dioxide, heat, and sunshines. Esto quisiera mostrar un caso interesante también de una planta de producción de hortalizas a través de utilización de dióxido de carbono. Es un proyecto especial. Se incorpora dióxido de carbono y se aprovecha la luz solar mediante un sistema de terrazas internas, y es para producción de vegetales. And this is the final slide. Of course, addition to that, my suggestion. But this is a new project, marine biomass project, which many universities. It means water biomass is more efficient than the normal means land biomass. Este es otro caso de estudios que estamos realizando entre varias universidades, es el desarrollo de proyectos de biomasa marina. Como se podrán imaginar, digamos, la eficiencia de generación de biomasa a nivel acuático, marino, es de mayor eficiencia que la común, léase o considérese común a la biomasa terrestre, por así decir. Esto tiene, digamos, un altísimo potencial. Finally, I'd like to point out energy for you and by your side. But this is a map of the Uruguay. Bien, este es un mapa de Uruguay. Quisiera hacer algunas propuestas y planteos con la temática de la energía para aquí el Uruguay. So photovoltaic for your land, because so huge that places in these countries.
Primero entonces quisiera puntualizar, digamos, las características geográficas, una gran amplitud territorial aquí que tiene el país y con alto potencial por sus características. And biomass as your farmings. Entonces, primero sería el aprovechamiento de energía fotovoltaica y la segunda sería entonces la energía por biomasa. And hydro in the north part of Uruguay, and wind power in the east part of Uruguay. El tercer punto sería la energía hidráulica en la zona norte del país y en la zona este el potencial de la energía eólica. And electric vehicle, especially in the town. Electric vehicle is very useful for the secure our global environment. Un cuarto punto que es interesante a desarrollar aquí para el país, especialmente en las zonas urbanas, es el desarrollo de los vehículos eléctricos, que son sumamente prácticos, digamos, para el usuario. And shale gas has a great potential, I have already mentioned. Y como quinto punto, entonces, el gas no convencional, el shale gas, que tiene un altísimo potencial. Of course, Japan, for example, the NEDO or JETRO or JICA or the JOGMEC may go with you in these fields. Bien, quisiera entonces dejar abierta la oportunidad y el planteo de las posibilidades de futuras, digamos, contactos a través de instituciones japonesas que podrían conversar para futuros proyectos como la JICA, la JEVIC, la NEDO, como así también la JOGMEC, que es la institución encargada de la parte de energía y minería. Thank you very much for your kind attention. Muchísimas gracias. Profesor Kurushima, muchas gracias por su disertación. Ahora daremos paso a la sesión de preguntas, comentarios y respuestas. Cualquier pregunta y comentarios son bienvenidos. Por favor, levante las manos y le pasamos el micrófono, el audífono. 今日はどうも素晴らしいプレゼンテーションありがとうございます。一つだけ質問させてください。はいはい、私自動車関連の部品のですね、はい会社でウルグアイへ進出しているものなんですが、はい、電気自動車、日本の先ほどご説明のあったエネルギー戦略ですね、地震後のエネルギー戦略の中で電気自動車のですね開発、今盛んに我々ももちろんその電気自動車向けの部品の開発に力を入れてるんですが、その方向性っていうのはどちらに行くとお考えでしょうか。さらに力が入っていくのか、それともちょっと方向性を変えるべきなのか。はい。Bien, entonces la pregunta proviene de un representante de fabricante de accesorios de automotores referente al desarrollo de autos eléctricos. Por supuesto, la empresa se dedica a fabricación de accesorios para estos automotores. Entonces, la pregunta es, digamos, como resultado del evento del tsunami, digamos, cuáles son las tendencias actuales, el rumbo que está tomando Japón en la parte del desarrollo de este tipo de vehículos. それでは私も日本語にしましょう。非常にいいご指摘ですけども、voy a responder en japonés. 電気自動車はですね、やはり両面あります。プラスとマイナス。必ずこれは全てのエネルギーがそうです。いい面と悪い面、課題があります。Bien, voy a responder. Interesante la pregunta. El tema del automotor eléctrico, no todo es bonito. Tiene su parte positiva y su parte negativa, digamos, son bipolares, por así decir. で電気自動車はですね、いい点が3つあります。1つはですね、構造が非常にシンプルで簡単でシンプルでありですね、部品点数は大体5分の1かもっと少なくできます。それがまず第一ですね。Bien, el auto eléctrico tiene varias ventajas, son tres, de los cuales primero, el número de componentes que tiene un auto eléctrico es sumamente bajo comparativamente al auto convencional, del orden del 20% comparado con el mecánico común. それと同時にですね、もう一つのいいところはですね、いわゆるエネルギーを選びません。水力発電であれ、石炭であれ、何でも電気に変われば色がついてませんから走れます。でかつですね、もしそれがクリーンなエネルギーを選べば、例えばこのウルグアイみたいな水力発電所で水力発電の電気を使えばですね、もう限りなく CO2 をゼロにできます。Y considerando entonces la emisión de dióxido de carbono, el automotor no elige el tipo de combustible, es siempre electricidad. Y esa electricidad, si ha sido generada, digamos, ecológicamente limpia, por ejemplo, la energía hidráulica, se puede considerar que este automotor que recorre las calles está utilizando energía totalmente limpia.
それからですね、なんといっても先ほど私は中国とかインドのことを申し上げたように、アジアの膨大なですねエネルギー、自動車事業を賄うためにもですね、非常に技術移転が簡単、つまり構造が簡単な電気自動車というのは、むしろその発展途上国でこそ有益でありですね、そのためにもですね、電気自動車の導入は仮に今般の事故があってもですね、全くその必要性は衰えることないと思います。Y entonces el tercer aspecto es que al ser, digamos, de diseño bastante simple, con menos componentes, digamos, se facilita mucho lo que es la transferencia tecnológica para la fabricación de este tipo de automotores, de tal manera que, considerando particularmente para países en desarrollo, bueno, hace un rato estaba hablando de China e India, ¿no es cierto?, con países de alto potencial, esto se hace sumamente importante tener en cuenta esto, que fácilmente se hace la transferencia y se podría desarrollar y la difusión masiva, digamos, de este tipo de vehículos. ただしですね、問題は簡単に2つぐらいあります。一つはですね、値段がべらぼうに高いです。Y vamos a ver las desventajas. Tienen dos desventajas principales. Uno es el altísimo costo. 例えばですね、先ほど私がお示した、iMEV という三菱電機のコンパクトな自動車でさえ、It's OK, thank you. でさえですね、なんと日本で約400万円以上します。大体同じ、レベルの自動車の4倍です。Y el automotor que estaba mostrando en la gráfica hace un rato, que es el i1000, que se llama, es un desarrollo hecho con la Mitsubishi, es un auto compacto muy lindo, pero está costando aproximadamente 4 millones de yenes, estamos hablando de $40.000, por decir un número redondo, así que se puede hablar que es un auto que cuesta casi 4 veces el auto convencional. ただしですね、これは日本政府が補助金を今一生懸命つけてますから、地方自治体もやってますので、約半額でですね、買いますけども、それでもやはり2倍ぐらいのコストが必要です。De esta manera, las autoridades están implementando todo un programa de subsidio para desarrollar este tipo de automotores y esto hará que, digamos, los costos, o sea, el precio de venta podrá disminuir a la mitad de esto que estamos hablando, pero de todas maneras estamos hablando que es todavía el doble del auto convencional. それとですね、もう一つ、これが最大の欠点と思いますけども、走行距離が短いです。異常に短い。だいたい160キロと言われています。160キロ、ワンチャージですね。Y la otra desventaja principal es su limitado alcance recorrido por carga, o sea que por una carga que se realiza después de varias horas, el límite máximo se está hablando de 160 kilómetros. で、これは実はライトとかですね、補給、つまりエアコンを使わない時の走行距離ですから、三菱のエンジニアといろいろ議論したら、せいぜい100キロと言われています。Bien, por supuesto esta distancia es llevándolo, digamos, a sus condiciones más económicas, no utilizando equipos de aire acondicionado, etcétera, 160 kilómetros, y después de discutir largamente con gente de ingeniería de Mitsubishi, finalmente me dicen, bueno, con todo puesto más o menos estamos hablando de 100 kilómetros. で、それと同時にですね、まだ日本の中は一生懸命今充電設備を入れてます。それの私は委員長やってますけども、本当に少ないです。したがって、はっきり言えばロングドライブは全く今不可能なわけですね。Y el otro aspecto, bueno, muchos se preguntarán entonces, las estaciones servicios que permiten la carga de estos automotores. Aún en Japón, haciendo un mapeo, la cantidad de estaciones de servicios es sumamente escaso. Yo justamente estoy participando en una de las asociaciones relacionadas al desarrollo de estaciones de servicios para autos eléctricos, así que todavía para Japón salir con el auto eléctrico hay que pensarlo 2 veces debido a la posibilidad o no de la carga. ただ必ずエネルギーというか、全ての物事、皆さんももしかしたらそうかもしれませんけども、私も学生諸君によく言ってますけども、キムタク見ろと、顔いいかもしれんけど頭悪いかもしれんぞと言ってですね、必ず物事は両面があるということで、その両面を見ながらですね、選択していく必要があると思います。Bien, esto también, entonces yo desde joven que estoy siempre planteando, no todas las cosas, no todo lo que brilla es oro, así que siempre hay que mirar las dos caras de la moneda, como en todas las cosas y en como todo desarrollo siempre tiene sus pros y sus contras. Esto hay que ir analizándolo paso por paso para proseguir con los desarrollos. ご指摘ありがとうございました。 Muchísimas gracias por su atención. ¿Tendría otra pregunta? Por favor. 私はラファエルさん、仕事は農業技術者です。どうぞよろしくお願いします。No puedo seguir en japonés, por supuesto voy a seguir en español.
Tuve la oportunidad de ir a Japón el año pasado y estuve en la isla de Hokkaido. Pude ver la producción de biogás a través de los residuos orgánicos, principalmente de la producción de leche, y me llamó la atención que pusiera en segundo lugar como una energía posible a desarrollar en nuestro país. Me llamó la atención positivamente. ¿Cómo ve usted la posibilidad de poder adoptar esa tecnología que a mí me pareció un poco sofisticada, tal vez para nosotros? ¿Qué posibilidad de adaptarla a nuestras condiciones con 11 millones de vacunos, o 10 millones de lanares y medio millón de equinos que tenemos en nuestro país? 先ほどのバイオマスいろいろ説明いただきまして、北海道見ましたけども、具体的に先ほどのその最後のスライドにバイオマスというのがウルグアイの提案の項目としてその第2に上がってまして、あそこに本当に我々もびっくりしてますけども、それほどバイオマスのポテンシャルがあるかどうかということで、具体的にじゃあウルグアイでもってこれだけの面積とかとその1000万頭の牛などとかがいるっていうような場所でもって具体的にそういったバイオマスを、日本の協力でもってここで開発するというようになるとどういうような形で具体化できるでしょうかと、あとは私としてはこのバイオマスの技術は非常に複雑な技術になるんじゃないかしらということでちょっと心配ですけども、その辺の先生のご意見と。わかりました。大変いい指摘ありがとうございます。私も最後にじゃあ数分間ですね、北海道のバイオマスのことを紹介しますけども、結論から言うとですね、残念ながら私は今そのディテールな情報を持っていませんから判断ができません。しかしながら農業というのは膨大な農業廃棄物を排出しますから、必ずその有効利用としてもですね、私は必要だと思っております。Sí, muchísimas gracias. Muy buena la pregunta.